Oye, Hola, admite, 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 admite. silencio, silencio. Un gusto en saludar con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Igual esperemos unos minutos hasta que se conecten todos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes con todos. Creo que podemos empezar. Ya está la mayoría. En esta semana habíamos quedado en revisar El Ciudadano Kane de Orson Welles. Es una película que marca muchos cambios dentro del lenguaje audiovisual. El, el mismo Orson Welles fue su ópera prima y él definía que él pretendía hacer cine diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento. Él ya hablaba de que si la corriente en el cine utilizaba determinados lentes, él trataría de utilizar otro tipo de lentes. Siempre buscaba como una imagen diferente a lo que se estaba haciendo o produciendo en esos momentos. También es una película bastante controversial en su momento porque todo el mundo hablaba de que le estaba haciendo una película justamente a uno de los magnates de la prensa de los periódicos en Estados Unidos. Inclusive tuvo restricciones esta película, ¿no? En un determinado momento ya en la difusión. Años más tarde se ha convertido ya en un clásico, una película fundamental de todo cineasta y de toda escuela de cine. Bien, con estos antecedentes quisiera dar paso a los comentarios. Empezar como siempre lo hemos hecho, un poco qué es lo que impactó o qué es lo que les impactó las primeras impresiones de esta película. Yo creo que eso es importante, empezar.
una película, si bien tiene un hilo narrativo muy tradicional, digamos, pero también es novedosa en su relato, en su forma, ¿no? Hasta esos momentos, la utilización de ciertos encuadres, también el jugar con el claroscuro, ¿no? Tuvo bastante influencia del expresionismo alemán, ¿no? De Fritz Lang, de Metrópolis, ¿no? Entonces, pero ya en esta película manejado ya con mayor sutileza, digamos. Bien, haciendo esta pequeña introducción, quisiera darles paso a ustedes de cuál es su apreciación con respecto al Ciudadano Kane. Igual lo que haríamos, como otras veces, es que ustedes puedan eso, alzar la mano y vamos dando paso a sus intervenciones. Bien, vamos con Mario, por favor. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos los compañeros. El internet está un poco malo por aquí, si es que si hay alguna deficiencia, no es culpa. Bueno, yo quiero señalar que es una película muy interesante, pero yo creo que cometí un error al ver la película, porque yo primero leí el material que nos enviaste y ya tenía una idea bastante clara de lo que era la película, y pienso que eso me impidió disfrutar de mejor manera la película desde el punto de vista técnico y artístico. Me parece a mí que efectivamente es una película muy interesante. Yo reflexionaba cuando veía la película al inicio que parecía una película de misterio, una película de terror. Creo que Orson Welles mismo hizo algunas otras películas de terror o de misterio, entonces me parecía que era una película de esas, ¿no? Parecía una película de las que estaban de moda en esa época, en los 30, 40, de Frankenstein o El Hombre Lobo o Drácula. En primer lugar fue eso, ¿no? Luego pues cambia totalmente la película cuando ya empezamos a ver al hombre que fallece y luego todo el comentario de su vida. Y me parece a mí que es una película básicamente más que la técnica, porque lo que he podido investigar se dice que Orson Welles utilizó todas las técnicas que al momento había, no creo ninguna, sino que utilizó todo lo que absolutamente había, o sea, todos los recursos que había. Y es fascinante el trabajo de Orson Welles, pero en sí la película me parece más allá de la cuestión técnica y de las artistas, me parece muy importante la temática. A mí lo que me impresionó es la temática, la audacia de Orson Welles para hacer una parodia de uno de los personajes más influyentes de Estados Unidos y del mundo. Este magnate periodístico, William Hearst, que a su vez tiene inclusive provocar una guerra, la guerra con España, que tiene la capacidad de influenciar en presidentes, que tiene la capacidad de ser realmente uno de los hombres más influyentes del mundo. Y Orson Welles tuvo la capacidad de enfrentarle, de hacer una parodia de su vida. Y me parece también interesante que se haya permitido hacer eso en esa época en Estados Unidos, porque unos años después vino toda una reacción en contra del cine progresista, del cine que tenía un mensaje, del cine que criticaba el sistema. Pero es lo que más me ha impresionado, pues a mí de la película, el contenido de la película, la parodia que se hace de una vida real, de una vida de un personaje con mucho poder, aunque se le enfoca tal vez desde el punto de vista personal de sus inicios, de su origen, de su matrimonio, de su amante y de la muerte en soledad. Pero otra de las escenas que a mí en lo particular me impresionó muchísimo es cuando ya solo el ciudadano Kane, ya solo a punto de morir, antes de morir, en las escenas finales de la película, agarra y rompe todo lo que tenía en su casa, ese gran museo lleno de obras de arte, lleno de riquezas. ¿Para qué le sirvió todo eso? No es también la reflexión que te haces tú. ¿Para qué le sirvió acumular tanto poder, acumular tanta riqueza, acumular tantas obras de arte, tener tanto, finalmente acaba enfermo, acaba solo, acaba sin la mujer que ama? ¿De qué sirvió hacerte acumular poder, hacer tanto daño a los demás? Entonces a mí me parece que esas son las partes más culminantes de mi entender de la película, ¿no? Y ya en el trasfondo de la película, pues muy interesante se ve la historia de lo que es el periodismo amarillo. Realmente yo sabía lo que es el periodismo amarillo por el concepto, pero no sabía el origen. Y realmente me parece que es fascinante y peligroso el poder de los medios de comunicación y de la prensa, que cómo pueden manipular la realidad, cómo pueden servir a los intereses creados. Y pienso que eso, si bien ahora no se habla mucho del periodismo amarillo, pero sigue existiendo. No es solo el periodismo impreso, no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también el Internet, las redes sociales, que van creando todo un entramado que responde a ciertos intereses, a ciertos poderes. Creo que la genialidad de Orson Welles de utilizar todo el conocimiento, todo lo que conocía de radio, de teatro
y todas las técnicas cinematográficas son muy importantes, pero más allá, lo más importante me parece el tema que escogió para hacer su película, su famosa ópera prima. Entonces me parece una película muy interesante, muy buena tanto técnicamente, artísticamente, pero sobre todo muy interesante desde el punto de vista del trasfondo, del argumento, del punto de vista ideológico. Eso, Carlos, muchas gracias. Gracias también, pero te adelantaste porque el texto vamos a discutirlo en la segunda parte. Y una precisión en la película, él no destruye todas las cosas, él destruye el cuarto de su esposa que le está abandonando. Lo que destruye Ah, es simplemente eso, el cuarto de la esposa porque le está dejando. ya, Bien, gracias por la precisión. vamos con Omar, por favor. Saludos con todos. Lo que más me impresionó y que se asemeja a la actualidad es la unión entre el poder económico y la comunicación periodística. Una combinación que si es que no se tiene una ética y una moral propia, puede ser el caos para toda una sociedad. Es lo que acaba de mencionar Mari, es lo que sucedió en el reflejo de lo que pasó en Estados Unidos. Una persona súper poderosa quiso hacer la guerra y la hizo, solo porque tenía el poder económico y el medio de comunicación para realizarlo. Eso es lo que se reflejó en la película que fue hecha en la década de 1940, 41, y que en la actualidad se sigue reflejando. Es lo que más me impresionó en esa película. Ahora, en la narrativa. En la técnica, lo que mencionaron en los escritos es que fue la primera película, me pueden corregir porque ustedes tienen más experiencia, que fue la primera película que realizaba un flashback desde la muerte del protagonista y se iba contando todo el suceso, toda la historia del personaje. Eso fue súper interesante. Eso sería todo. Bien, Omar, muchas gracias. Sí, es una estructura interesante porque empieza con la muerte de él, después nos presenta como esa biografía, pero en realidad es como una nota de prensa. Tomen en cuenta que en esa época los noticieros se pasaban en las salas de cine, ¿no? Este noticiero que vemos al inicio de la película es la forma en cómo se pasaban las noticias en esa época. La gente antes de empezar una película veía estos noticieros en las salas de cine. Entonces es bien interesante cómo empieza la película cogiendo como una estructura del documental para iniciar el relato, ¿no? O sea, es bien interesante eso. Vamos con Francisco, por favor. Sí, buenas tardes con todos ustedes, estimados compañeros, y obviamente en forma especial pues, a Carlos, quien nos dirige tan bien. Mi impresión con respecto de la película es una reafirmación, pero en un plano diferente de mi admiración por la película. Yo sí la había visto, pero hace unos 10 años, y tenía unas imágenes que ya no eran tan organizadas, tan coherentes, pero con las cosas que como todo ser humano uno se queda con las que le impresionan, digamos, ¿no? Entonces, pero la hilación la volví a recuperar, obviamente, volviéndola a ver. Entonces, como lo dijo Mario, el director no creó propiamente técnicas especiales, pero sí una combinación especial, particular de técnicas que se puede ver ahí realmente de una forma muy llamativa, ¿no? Porque ese tema de que el claroscuro y que solamente veo digamos, el rostro con unas sombras alrededor de él, es algo que ya se había usado antes, ¿no? De hecho, por la misma época se firmó el Halcón Maltés de la semana anterior y ahí pudimos apreciar de que eso ya estaba, en ese momento ya estaba en uso, pero nada que ver, pues, una película con la otra, desde el punto de vista, yo digo, de lo que usted medio, yo le he aprendido, mejor dicho, la cinematografía, ¿no? O sea, realmente eso de, por ejemplo, de tener al personaje en primer plano casi por completo, pero ver al fondo, pero bien al fondo a su interlocutor,
es algo bien llamativo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del cine, del hacer cine, ahora que ya tengo algunos elementos en la cabeza, me impresionó mucho. O sea, realmente, no solamente la parte de la crítica que hace hacia ese magnate del periodismo que fue Rudolf. Para poder hablar yo, porque esto no voy a poder hablar. Me salió. Creo que se le activó ya. Bueno, entonces me parece que hay allí muchísimos elementos que uno puede apreciar, ¿no? Yo también contextualizo algo más, y es que Orson Welles se lo consideraba, pues se lo considera aún como un genio, ¿no? Él hizo esta película cuando él tenía a duras penas 26 años. Perdón, me equivoco. 24 años. Porque la empezó a filmar en el año 38, 39 y se estrenó, eso sí, en el 41, ¿no? Entonces, el guión, básicamente creo que de acuerdo con la historia, lo habían contratado a él, esta empresa de Mercury, lo habían contratado a él porque había ocasionado pues, una catástrofe con la Guerra de los Mundos, esa narración radionovelada que causó muchos problemas, inclusive en Quito, ¿no? En Quito, años después, ahí es muy famoso ese hecho de que incendiaron no sé qué emisora o periódico, no me acuerdo bien el dato, pero exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, retornando acá, él tenía solamente esa edad. Entonces, él era un hombre de radioteatro, muy experimentado, ¿no? Entonces, todos esos son recursos que yo veo que él aplica de manera, pero dominante, magistral, ahí en la película. Cuando él hace la arenga política ahí, no sé si recuerdan la parte de cuando él habla con el retrato de él atrás, haciendo campaña. Realmente ahí se ve el peso, digamos, ¿no? El dominio de alguien que quiere y aspira y tiene ambición de poder. Y después, obviamente, en las escenas subsecuentes en donde por ejemplo, interactúa con la esposa, ver cómo su imagen es muy fuerte, muy pesada por encima de ella, ¿no? Ella lo mira de abajo hacia arriba, no sé si recuerdan ese pedazo. Realmente esa creatividad del director es realmente muy llamativa. Creo que hay más elementos todavía que se pueden seguir hablando de la película. Creo que valdría la pena más bien resumir un poco y decir que esta película está considerada o estuvo considerada como la número 1 de toda la historia del cine, lo cual no es poca cosa, ¿no? O sea, creo que ahora último han hecho una reevaluación porque ya son otras personas las que evalúan, han pasado ya 80 años. Digamos, hay en todo caso una gran estimación, un gran aprecio de entre los expertos de cine, no los aficionados solamente, ¿no? De que esta es una obra maestra. Así que gracias por la oportunidad, Carlos, de volver otra vez a verlo. Gracias, Francisco. Vamos, por favor, con María Belén. Una buena tarde a todos. Bueno, sí, también coincido en algunas cosas de las que han dicho mis compañeros. A mí sí me parece que es muy interesante, sobre todo porque siento que es más dinámica. Ya se empieza a ver otra dinámica aquí también, otro tipo de planos, de movimientos, de lenguaje audiovisual también. Creo que ya se empieza a ver un mayor uso, digamos. Entonces creo que es dinámica, digamos, en una primera lectura. Y sí genera bastante interés y sobre todo porque es un tema polémico. Pero yo creo que ya después de volver a verle, también, o sea, sigue generando este interés porque hace que uno esté atento al simbolismo, a todo el simbolismo que hay en la película y sobre todo para entender eso, qué es lo que todo, o sea, qué es el origen de la película, ¿no? Lo que están buscando, esa palabra que él dijo, y a través de eso nos cuentan la historia, entonces uno está más pendiente, tratando también de entender o tratando de ver las pistas que van soltando y entender más bien cómo era él. Por ejemplo, a mí me llamó, ya después que la volví a ver, me llamó mucho la atención que al inicio lo primero que sale es el letrero de no pasar. Entonces,
si ya sabes de qué va la película, o sea, te das dando cuenta que están hablando justamente de eso. O sea, hay temas, digamos, un tanto más íntimos que quizá no habría que topar, ¿no? Quiero decir en cuanto a las noticias, periódicos, pero él aún así lo trataba de sacar, hacer las cosas más interesantes, o aunque no existan, generar también esa polémica entre los lectores. Entonces me parece interesante que él hizo eso y en su casa el letero era de no pasar y aún así se ingresa, ¿no? Para mostrarnos su vida, contarnos su historia. Eso. Gracias, María Belén. Sí, es importante, por ejemplo, eso de los símbolos, ¿no? Que veíamos que se utiliza, habíamos analizado ya en algunas películas anteriores. Y justamente eso, la película empieza con un letrero de no pasar. Y un poco, ¿qué nos trata de decir el director a través de eso? Que va a contar una historia que es prohibida de contar, ¿no? O va a contar de un personaje que es intocable, ¿no? Dentro de una sociedad que no se puede hablar de esa persona. Y justamente lo que dijo María Belén, la cámara traspasa ese letrero de no pasar y nos cuenta la historia. O sea, está haciendo una transgresión, ¿no? Con la cámara, ¿no? Está contando una historia prohibida que todo el mundo la conoce, pero nadie se atreve a contar. Pues sí, Orson Welles se atrevió a contar esta historia, ¿no? Y tiene mucho que ver porque ustedes pudieron apreciar en el artículo, muchas cosas del guión son la vida de este magnate de la prensa, ¿no? Y cómo manipula la información, ¿no? Entonces, justamente eso quería reflejar Orson Welles, digamos, en un tema. Pero más allá de eso, hace una película muy humana. No es la típica, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de un personaje que de pronto tiene mucho poder o de un dictador, ¿no? De pronto se haría una sátira, ¿no? Y un personaje no tan humano, pero en cambio aquí Orson Welles, primero que él actúa, que él hace el personaje de Kane, ¿no? Como decía Francisco, él tenía apenas 24 años y cómo va, es interesante cómo va haciendo ese personaje hasta adulto, hasta mayor. Eh, yo vi el irlandés, no sé si ustedes llegaron a ver esta película que está en Netflix, no creo que la pasaron en los cines también, el irlandés. Y es interesante como el actor, ay, se me fue el nombre del protagonista, ¿no? Que es un actor norteamericano muy conocido, pero a lo que iba es que él ya es un actor de edad que hace un personaje de joven. Yo creo que en el caso de los actores, por ejemplo, hacer un actor ya mayor, un personaje joven, se presta más por... Perdón, perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, lo que les decía es que por ejemplo, un actor ya mayor de carácter, hacer un personaje joven es más comprensible. Pero en este caso, Orson Welles era joven y hace un personaje ya mayor, o sea, hace toda la vida, es Robert De Niro, gracias. Sí, Robert De Niro, ¿no? Hace este personaje, ¿no? Que es una actuación excelente porque es desde joven en el irlandés hasta que termina en el ancianato. Aquí el caso de Orson Welles que hace este personaje siendo joven, ya de adulto, caracterizado, claro está, pero es una tremenda actuación porque él hace hasta con su expresión corporal, no del joven así que haría, sino que hay un trabajo actoral muy importante, ¿no? Justamente esa escena que nos recordaba Mario que comienza a romper las cosas del cuarto de la mujer que le está abandonando.
Ahí vemos cómo él es esa actitud ya de una persona mayor, su movilidad mucho más lenta. Entonces hay un gran trabajo actoral ahí. Y otra cosa que la película también tiene que debemos rescatar es que él se rodeó de un equipo humano importante en esa época. El director de fotografía era un director que igual tenía mucha experiencia ya con realizadores de esa época como John Ford. Entonces hace un trabajo ahí muy importante al rodearse de gente de talento, igual de la dirección de arte. Entonces, inclusive dentro de las anécdotas o dentro de las investigaciones que hay de esta película, ustedes ven el Sanadú, el sitio este, es una maqueta, ¿no? Pero es una maqueta que está bien iluminado en medio y entonces eso parece todo un imperio. Entonces, ¿cómo con la dirección de arte se logró este objetivo? Porque la película está bien realizada, o sea, tiene como todo trabajo audiovisual gazapos, ¿no? Que podemos verlo. Como por ejemplo, leía en alguna crítica que decían, él muere solo y dice esta palabra, ¿cómo es que el resto se enteró de la palabra? ¿No? Rosalind, ¿cómo se entera de esta palabra si él murió solo? Entonces hay ciertos gazapos igual en la película, ¿no? Pero que a la final la historia tiene una validez excelente, ¿no? A lo que íbamos con lo del desarrollo del lenguaje, él utiliza ciertos lentes que si bien es cierto, ya habían en esa época, pero nadie los utilizaba dentro del cine. Él utiliza un lente 18.5, creo que es un gran angular. Un poco para la gente que conoce fotografía, debe entender esto, pero para los que no conocen, explicarles un poco. Los lentes se clasifican por sus milímetros y con respecto a los milímetros que se utiliza de los lentes, nos dan una visión como la visión humana. Por ejemplo, un lente de 50 milímetros es el que generalmente en fotografía o en cine se utiliza y es comparable al de la visión humana. ¿Qué significa esto? Que un lente de 50 milímetros nos va a captar más o menos como nosotros vemos normalmente, ¿no? Un lente gran angular, que generalmente es un lente número 20, 18 milímetros. En cambio, es un gran angular porque va a ver 180 grados, o sea, va a ver más que nuestra visión. Y a la vez también hay los lentes, los teles, ¿no? Los teles que se enfocan, que se cierran más, ¿no? Entonces estos lentes son unos 75, 120 milímetros, o sea que son los que nos permiten hacer un zoom o un acercamiento, ¿no? Entonces, él justamente en esta película utiliza un lente casi toda la película, un gran angular, ¿no? Por eso decimos que dentro del lenguaje cinematográfico, aquí sí hay un cambio, sí hay una innovación, hay un desarrollo. Con respecto a la fotografía también, o sea, lo que decíamos, en el expresionismo alemán, ¿no? Se han visto, por ejemplo, Metrópoli, ¿no? De Fritz Lang, ahí comienzan ya, o Nosferatu, la primera, la película alemana, la de Murnau, se comienza a marcar la luz claramente en zonas de claridad y zonas de oscuridad. Pero un poco, ¿cuál es la genialidad acá de Orson Welles? La genialidad de él es que utiliza ese elemento de la fotografía, el claro oscuro, y pone con la intención dramática cuando está hablando un personaje. Si ustedes pudieron notar, hay momentos en donde el personaje habla contra luz, o sea, no se le ve su rostro y está hablando. Y hay otros momentos en donde ese personaje sale de esa zona de oscuridad y entra a una zona de claridad, ¿no? Y nos habla. Entonces, aquí Orson Welles utiliza los recursos del teatro también. ¿En qué sentido? En que uno en el teatro marca zonas de oscuridad o zonas de claridad para dar la importancia de los personajes. Entonces,
aquí está bien utilizado, no solo la fotografía, sino el movimiento escénico de los actores. Entonces tenemos planos en donde un actor está, por ejemplo, en oscuridad y después sale a primer plano, pero a una zona de claridad. Entonces todo este juego escénico, todo este juego fotográfico de esta película hace que sea realmente una maravilla, ¿no? Que sea una película que se la considera un clásico dentro de la historia de la cinematografía. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerlo hasta aquí con respecto a esta película. ¿Alguien que le impresionó algo, que quiera hacernos algún otro aporte? ¿No? Bueno, yo les voy a compartir Perdón un un... ratito. Sí, Sí, yo tenía una inquietud, algo que leí que no me quedó muy claro. Eh, Se dice que Orson Welles, bueno, fue un genio, es un genio, pero también se habla de que Orson Welles desde esa primera película ya tuvo problemas por su fama, por su egocentrismo, egomanía, que él intentó que el guionista no asome, sino que todo se le atribuye a él. Entonces esto un poco también me dejó, digamos, no inquieto, pero sí reflexionando sobre que los grandes genios, los grandes hombres también tienen sus fallas, como por ejemplo el egocentrismo excesivo, ¿no? Que en este caso, pues, siempre es que se hizo una película al respecto de esa historia. Nicholson Wayne era una persona muy fantástica, importante, pero también con un tremendo ego y también con ciertas dosis de manipulación. ¿Qué tan real es esto, Carlos? bueno, creo que es real. Primero, yo no lo conocía, ¿no? Pero digo, es real porque en el medio artístico, por ejemplo, y no solo en el medio artístico, pero la gente que comienza a tener como fama, cierto reconocimiento, como, ¿qué es eso, no? Les comienza a crecer el ego. Entonces, seguramente sí, sí debe haber sido eso que cuentan, ¿no? De que al guionista le había propuesto pagarle más con tal de que no aparezca en los créditos para aparecer solo él, ¿no? Entonces, seguramente esa anécdota puede haber sido real. Pero sí, o sea, la gente que tiene cierta fama, que tiene cierto poder, también tiene sus egos, ¿no? Es como en nuestro medio también hay gente que tiene mucho dinero y uno dice, ¿por qué esta gente de pronto quiere ser presidente? Es un poco por su ego. O sea, ya tienen toda la plata del mundo, pero encima quieren ser presidente. ¿Por qué? Porque es bueno para su ego decir que dentro de todo lo que hizo también fue presidente de un país, ¿no? Entonces, yo creo que los egos están en todas partes, ¿no? Especialmente con el poder. Y en el medio artístico también, o sea, la gente que tiene determinado talento o que comienza a sobresalir, si no controla justamente eso, su ego como vulgarmente se dice, se crea una estrellita de Navidad, ¿no? Y no pisa en el suelo, sino que se cree superior al resto. Entonces, yo creo que, como dicen, en todos lados se cuecen habas, o sea, posiblemente en esa época sí era un tipo muy talentoso, pero también, como todo ser humano, capaz que tenía sus defectos. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Nos quedan algunos minutos, igual les voy a pedir que si nos desconectamos nos volvamos a conectar. Quiero compartirles una, una entrevista que le hacen a Orson Welles, ¿no? André Bazin era un crítico de cine muy importante y le pregunta justamente eso. ¿Qué finalidad persigue utilizando sistemáticamente el objetivo 18.5 y cuidando tanto el montaje? Orson Welles contesta, trabajo y he trabajado en 18.5 únicamente porque los demás cineastas no lo han utilizado. El cine es como una colonia. Hay muy pocas colonias. Cuando América se abrió de par en par y los españoles estaban en la frontera mexicana, los franceses en el Canadá, los holandeses en Nueva York, se podía tener la seguridad de que los ingleses irían
a donde todavía no había nadie. No prefiero el objetivo 18.5, simplemente soy el único que ha investigado sus posibilidades. No prefiero improvisar, sencillamente es que nadie improvisa hace mucho tiempo. No es una cuestión de preferencia. Ocupo la posición que no están tomadas porque en este joven medio de expresión esto es una necesidad. Lo primero que hay que recordar cuando se habla de cine es su juventud, y lo esencial para todo artista responsable es cultivar aquello que todavía es yermo. Si todo el mundo trabajara con grandes angulares, yo rodaría todos mis filmes en 75 milímetros, pues creo muy seriamente que en las posibilidades de tal objetivo. Si hubiera otros artistas extremadamente barrocos, yo sería el más clásico que ustedes hubieran visto nunca. No actúo así por espíritu de contradicción. No quiero oponerme a lo que ya o a lo que ya se ha hecho, sino ocupar un terreno virgen y trabajar en él. Después le pregunta, ya que utiliza el 18.5 desde hace mucho tiempo, debe ya conocerlo muy a fondo y sin embargo insiste en él. ¿No existe, por tanto, alguna afinidad entre usted y este objetivo? No, continúo trabajando con él porque ningún otro lo hace. Si viera continuamente en las pantallas planos rodando en 18.5, mi vista se cansaría. Trato siempre de hacer en mis filmes imágenes de las que no me encuentro ni fatigado ni saturado. Si la gente usara y abusara el 18.5, yo no lo emplearía jamás. Estaría harto de su típica distorsión y buscaría otro lenguaje para expresarlo. Pero realmente, pero realmente no veo tantas imágenes, así como para cansarme de ellas, y puedo entonces mirar con frescura esta distorsión. No se trata en absoluto de una cuestión de afinidad entre el 18.5 y yo, sino exclusivamente de vivacidad de mirada. Me encantaría hacer un filme con un objetivo 100 milímetros, en el que nunca se abandonaría el rostro de los actores. Se podrían hacer tantas cosas, pero el 18.5 es un invento capital. Hace ya casi 5 años que se pueden encontrar buenos objetivos de estas características. ¿Y cuánta gente los ha utilizado? Cada vez que se lo doy a un operador se queda aterrorizado. Al final del rodaje es su objetivo preferido. Quizás estoy ahora a punto de abandonar este gran angular. Pienso a veces que para mí Don Quijote marcará el fin del 18.5 o tal vez no. Entonces, como ven acá en esta entrevista, él, por ejemplo, lo que buscaba es algo que no se veía en ese momento en las pantallas, ¿no? Algo que sea novedoso para la época. Otra cosa interesante en esta película son los contrapicados que utilizan, ¿no? Y las grúas, ¿no? Esta entrada justamente al rancho que hace es a través de una grúa. Él utiliza bastante la grúa, que como les explicaba, es este aparato en donde colocamos sobre un brazo la cámara y puede subir o bajar. Él utiliza bastante eso. Y los planos también. Hay muchas tomas casi desde el suelo que hace él, y donde el personaje se lo ve alto, imponente, porque quería dar esa imagen. Entonces, sí, si bien los recursos ya existían en esa época, ¿cuál es el aporte de Orson Welles a la cinematografía y al lenguaje? Justamente, ¿cómo utiliza él todos estos recursos existentes para su primer trabajo, para esta ópera prima? Si ustedes en serio la vuelven a ver 2, 3 veces, van a encontrar un montón de detalles, un montón de peculiaridades, ¿no? de esta película que le hacen novedosa. E inclusive se cuenta que no tenía muchos recursos para hacerlo y trabajó con muchas limitaciones, que esto le permitió sacar adelante este film. Francisco, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, algo bien breve. En realidad, hay una parte que por ahí leí que dicen que le entrevistaron a él y le dijeron, oye, ¿cómo así se te ocurrió pues hacer esto que
acabas de hacer aquí en el Ciudadano Kane, con lo que ya hemos comentado, ¿no? Para no volver a repetir. Entonces, él le dice, no usando literalmente las palabras, pero el equivalente a la ignorancia es atrevida, por ignorante, o sea, porque yo realmente no sabía nada, era su primera obra